Estamos con el doctor Cristian Labarca, reumatólogo, docente de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por participar en este proyecto, doctor Labarca. ¿Por qué diríamos que es importante el examen locomotor en semiología, doctor Labarca? Dominar el examen musculoesquelético se ha transformado en algo muy importante, dado la alta prevalencia que tienen los problemas del aparato musculocomotor, especialmente en atención primaria. Este hecho es algo que ya se ve reflejado en datos nacionales, como los datos recientes de la Encuesta Médica Nacional, en el cual una alta frecuencia de la población refiere presentar molestias referidas al aparato locomotor. Así que cada vez es algo más importante y algo más frecuente, y que el médico general tiene que estar en condiciones de enfrentar de la manera más adecuada posible. Eso significa que cuando un alumno tiene que ir a examinar a un paciente y desde el punto de vista locomotor debe cumplir un objetivo general. ¿Cuál diríamos que es ese objetivo general? Fundamentalmente el objetivo es entregar herramientas para que el alumno sea capaz de enfrentar adecuadamente el examen. Un orden lógico de enfrentamiento. Las herramientas básicas para evaluar las articulaciones más importantes y que se traducen habitualmente en la mayor cantidad de patología de consulta de los pacientes. Perfecto. Cada vez que los alumnos tienen que enfrentar un examen locomotor, deben cumplir un objetivo específico. ¿Qué podríamos decir al respecto? Los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, primero, reforzar siempre una adecuada anamnesis. Yo creo que esa es la base siempre de partida. Posteriormente, ser capaz de realizar un examen sistemático del aparato locomotor, es decir, un examen ordenado, lógico y ordenado. Posteriormente, que sea capaz de reconocer la normalidad en el examen musculoesquelético. Esto es muy importante porque de esa manera es posible darse cuenta de lo que es anormal. Y finalmente, realizar una buena integración clínico y anatómica. Este es también un objetivo importante en este video. Bien, doctor Labarca, muchas gracias y a continuación yo lo invito a que podamos realizar las maniobras específicas del examen locomotor. Gracias a usted y bueno, intentaremos que todo salga lo mejor posible. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, doctor Cristian Labarca, adelante, por favor, pase. Muchas gracias. Permiso. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, doctor. Cuéntame, ¿qué te trae por estos lados? Bueno, vengo porque tengo un dolor en el codo de hace como 2 semanas. Ya. El motivo de consulta en más del 90% de los casos es el dolor. Un interrogatorio exhaustivo sobre este síntoma nos permitirá tener una aproximación inicial para responder 2 preguntas fundamentales. ¿Cuál es la estructura anatómica afectada? Músculo, tendón, ligamento, hueso, articulación, bursa, o si es una estructura fuera del sistema musculoesquelético. Ese dolor es muy fuerte. ¿De qué intensidad es ese dolor? Si tú tuvieras que ponerlo en nota de 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a ese dolor? Como un 6, igual es como una molestia, más que un dolor muy fuerte. ¿Se irradia hacia alguna parte? ¿Se te va hacia algún lado? No, es como más acá, lateral. ¿Cuál es la etiología? ¿Se trata de un problema aislado que afecta solo una estructura o región limitada de causa mecánica o por sobreuso? ¿O se trata de una manifestación en el sistema musculoesquelético de un padecimiento inflamatorio, neoplásico o metabólico que puede afectar múltiples sistemas además del aparato locomotor? Para ello debemos incluir preguntas como presencia de baja de peso, fiebre, compromiso del estado general, compromiso de otros sistemas. ¿Has sentido molestia en otras articulaciones además? Por ejemplo, en el otro codo, en las manos, en las muñecas, ¿o es solo en esa zona? No, solamente el codo. Solamente en esa zona. ¿Ninguna otra cosa importante que hayas tenido en este momento, como por ejemplo fiebre, transpiración, baja de peso, nada importante al respecto? No. Ya, o sea, una molestia muy localizada en la zona del codo. El examen físico se construye sobre la hipótesis que hemos formulado con la anamnesis y sirve para confirmarla o refutarla.
Antes de entrar de lleno en la demostración del examen físico del sistema musculoesquelético, es importante repasar algunas definiciones que derivan de la anatomía. Posición anatómica. Esta posición, con el paciente de pie mirando al frente, con las extremidades extendidas y las palmas de manos y pies mirándose ventral, corresponde por definición a la posición anatómica. Si trazamos una línea imaginaria que divide el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda, tendremos el plano que se conoce como plano sagital medio. Si imaginamos una línea que corta en forma coronal a nuestro paciente, tendremos un plano anterior o ventral y un plano posterior o dorsal. La columna tiene normalmente en el plano sagital dos curvas lordóticas, cervical y lumbar, y dos curvas sinfóticas, dorsal y sacra. Cuando estas curvas son muy acentuadas, son patológicas. En el plano coronal, la columna se proyecta como una línea vertical desde el occipucio a la zona sacrococcígea. Desviaciones de esta línea son patológicas y se conocen como escoliosis. En las extremidades es importante evaluar el alineamiento de las articulaciones periféricas. Hablamos de valgo cuando el extremo distal de una articulación se aleja de la línea media, y de varo cuando el extremo distal de una articulación se acerca a la línea media. Desviaciones en valgo y varo son normales cuando son menores y anormales cuando son exageradas. Otro elemento importante a considerar en el examen musculoesquelético es la nomenclatura de los movimientos articulares y los rangos de la movilidad articular. Los movimientos articulares se definen inicialmente partiendo desde la posición anatómica o posición neutra articular. La posición en la que se encuentra la articulación en la posición anatómica corresponde en la mayoría de los casos a los 0 grados. Vamos a tomar como ejemplo la articulación del codo. En este ejemplo, el codo extendido corresponde a la posición neutra articular y coincide con el grado 0. La flexión completa del codo va desde los 0 grados a los 160 grados. En la práctica clínica del médico general no se precisa habitualmente de la medición exacta de los grados de un movimiento. Si un movimiento está reducido, es suficiente una descripción grosera del grado de disminución del rango de movimiento, precisando solamente si es leve, moderado o severo. Por ejemplo, si tenemos una movilidad normal de este tipo, y en un caso particular de un paciente se encuentra disminuido de esta forma, tendremos una disminución de la flexión leve. Si por el contrario, la flexión no la logra realizar solamente hasta este punto, tendremos una disminución moderada. Y si no logra prácticamente realizar o muy escasamente un movimiento de flexión, tendremos una limitación importante del movimiento de flexión de la articulación del codo. En cuanto a los movimientos articulares, estos son flexión y extensión, abducción y aducción, rotación interna y rotación externa, pronación y supinación, dorsiflexión y flexión plantar, y por último inversión y eversión. La conformación anatómica de cada articulación da cuenta de la cantidad de movimiento que puede realizar una determinada articulación. Así, por ejemplo, la articulación glenohumeral, que es una articulación de tipo esférica, permite movimientos de abducción, aducción, rotación interna y externa, flexión y extensión. La rodilla, por otro lado, es una articulación con conformación de tipo bisagra. Tiene básicamente solo movimientos de flexión y extensión. A continuación, describiremos las herramientas semiológicas que utilizaremos en la realización del examen físico musculoesquelético. Inspección, evaluación de la movilidad y de los rangos articulares, palpación y maniobras específicas. Para realizar una buena inspección, es indispensable contar con una adecuada exposición del aparato locomotor, lo cual en la práctica se traduce en examinar al paciente en ropa interior.
En casos de personas muy pudorosas, se puede utilizar una bata y exponer las áreas a examinar en el momento pertinente. La normalidad a la inspección está dada por alineamientos normales, simetría entre el lado derecho e izquierdo, ausencia de deformidades y atrofia muscular, ausencia de signos inflamatorios visibles. La inspección es además la herramienta principal con la que evaluamos la marcha. La movilidad se puede evaluar en forma activa o pasiva. Hablamos de movilidad activa cuando nos referimos al movimiento realizado desde sus inicios por el paciente, sin participación del examinador. Esta modalidad permite evaluar la integridad de todas las estructuras involucradas en el movimiento, incluyendo el sistema nervioso central y periférico, los huesos, músculos, tendones y la articulación. La movilidad pasiva se refiere a aquella en que el examinador se encarga de realizar el movimiento y solo permite la evaluación aislada de la integridad articular. La normalidad de un movimiento está dada por un rango completo, ausencia de dolor y simetría con el lado contralateral. La palpación pone de manifiesto aspectos patológicos del examen, al agregar la posibilidad de palpar crépitos durante el movimiento, aumento de volumen que no han sido detectados durante la inspección, aumentos de temperatura y detectar dolor a la palpación de alguna estructura. Las estructuras que se busca palpar son en general las referencias óseas anatómicas, la interlínea articular y algunas estructuras periarticulares. Pondremos como ejemplo el codo. En el caso de la articulación del codo, tenemos varias prominencias óseas evidentes, un epicóndilo lateral, un epicóndilo medial y la epitropia. Cada una de ellas es posible palparlas, ¿ya? Además de la evaluación de la movilidad que vimos recientemente. Maniobras específicas. Esta herramienta semiológica consiste en realizar ciertos movimientos pasivos o activos, a menudo contra resistencia, para evaluar estabilidad articular o reproducir dolor. La revisión extensa de las maniobras específicas excede los objetivos de este video. Solo se mencionarán algunas maniobras básicas. Al iniciar la enseñanza práctica del examen del sistema musculoesquelético, es importante destacar la necesidad de realizar un examen sistemático. Ello significa realizar un examen que sigue un orden lógico y que se repite siempre en ese mismo orden. El entrenamiento de este examen sistemático por parte del estudiante es importante, pues desarrolla el hábito que permite finalmente en pocos minutos realizar un examen básico completo de las estructuras del sistema musculoesquelético. El orden del examen recomendado es el siguiente. Realizamos primero una inspección general, luego evaluamos la marcha. Continuamos con el examen de la columna desde cervical hasta lumbar. Seguimos con las extremidades superiores desde proximal a distal, los hombros primero, luego los codos y finalmente las muñecas y manos. Completamos el examen con la evaluación de las extremidades inferiores, también desde proximal hacia distal, es decir, las caderas, las rodillas y finalmente los tobillos y pies. Si es necesario individualizar un lado, evaluamos primero el lado derecho y luego el lado izquierdo. En cada segmento comenzamos la evaluación con la inspección, seguida del examen de la movilidad y los rangos articulares. Completamos el examen con la palpación y la realización de ciertas maniobras para evaluar estabilidad o forzar las estructuras en búsqueda de síntomas. Recalcaremos el hecho de examinar al paciente en ropa interior. Una prenda de vestir ajustada no solo impide una adecuada inspección, también puede alterar el examen de la movilidad. Mientras el paciente se desviste, podemos observar muchos detalles. Ver, por ejemplo, la funcionalidad de sus manos al desabotonarse la camisa, la movilidad de sus hombros al sacarse la camisa o polera, la flexión de sus caderas al desabrocharse los zapatos. Estando el paciente en ropa interior, empezamos nuestro examen con la inspección general.
observamos la postura general del paciente. En un examen normal, el hemicuerpo derecho es simétrico con el hemicuerpo izquierdo. La altura de ambos hombros y de ambas crestas ilíacas es simétrica. La columna cae en forma vertical en el plano coronal y en el plano sagital mantiene la curva lordótica, cervical y lumbar y la curva levemente sifótica, dorsal y sacra. La alineación de las extremidades es simétrica y se mantienen los varos y valgos fisiológicos. Además, debe haber ausencia de hechos patológicos como deformidades, atrofia muscular, aumentos de volumen o eritema. Por favor, camina un poco para allá y para acá. La marcha es una función compleja que integra múltiples sistemas, especialmente el sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético. Del punto de vista del sistema musculoesquelético, sigue caminando. Interesa observar el ritmo de la marcha, el braceo, la simetría y la ausencia de cojera. La marcha consta de dos fases: la fase postural, en que el pie se encuentra en contacto con el suelo, y la fase de oscilación, en que el pie avanza. Durante la fase postural se pisa primero con el talón, luego se apoya todo el pie. Finalmente se despega con la zona metatarsiana y los ortejos. Durante la fase de oscilación, el pie está dorsiflectado en el aire, siguiendo los movimientos que le imprimen la flexión de la rodilla y cadera para avanzar. Luego solicitamos al paciente que camine en punta de pies. En los talones, salte con los dos pies juntos, en uno solo y en el otro. Esta maniobra nos permite detectar pequeñas asimetrías de una extremidad con respecto a la otra, al igual que la presencia de dolor que a veces solo se hace evidente en estas circunstancias. La columna vertebral se compone de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el hueso sacro y el coxis. Por anterior, los cuerpos vertebrales se articulan entre sí a través de los discos intervertebrales. Los elementos posteriores de las vértebras se articulan a través de las articulaciones interapofisiarias. La estabilidad de la columna está dada por un extenso y variado aparato ligamentoso y por músculos superficiales largos, músculos profundos intrínsecos y los músculos de la pared abdominal en la zona lumbar. Inspeccionamos primero la columna. Observamos la asimetría de la cabeza y del cuello. Luego examinamos la movilidad. Para ello pedimos al paciente que con su mentón toque el pecho para ver la flexión, que mire hacia el cielo para ver la extensión, que toque con su mentón el hombro derecho, el izquierdo, para ver las rotaciones derecha e izquierda, que incline su oreja hacia el hombro derecho y hacia el hombro izquierdo para ver las lateralizaciones. Completamos el examen palpando los procesos espinosos. Destaca C7 por su prominencia. Palpamos además la musculatura paravertebral. Completado el examen de la columna cervical, continuamos con la columna dorsal y lumbar. Ya evaluamos la alineación general durante la inspección, viendo las curvaturas dorsal sifótica, lumbar lordótica y sacra nuevamente sifótica. Evaluamos la lateralización, pidiéndole al paciente que se incline hacia la derecha y hacia la izquierda. Este movimiento depende básicamente de la columna dorsal. Luego evaluamos las rotaciones, pidiendo al paciente que se mantenga firme desde la pelvis hasta los pies y que gire hacia la derecha, hacia la izquierda. Este movimiento depende básicamente de la unión toracolumbar.
Finalmente solicitamos al paciente que se incline hacia adelante y luego hacia atrás para evaluar la flexión y extensión. Estos movimientos dependen fundamentalmente de la columna lumbar. Una maniobra simple que permite objetivar el rango de la movilidad de la flexión de la columna lumbar es el test de Schoeber. Consiste en marcar las crestas ilíacas. El centro de esta línea horizontal corresponde a L4. Desde ese centro tomamos un punto de referencia 5 centímetros por abajo y otro 10 centímetros por arriba. Posteriormente pedimos al paciente que por favor se flecte. Podemos observar cómo la distancia ha aumentado de 15 a más de 20 centímetros, que es lo normal. Si no contamos con una wincha, también podemos hacerlo con los dedos, aunque es menos exacto. Por favor, inclínate. Podemos ver cómo los dedos se separan más. Gracias. El hombro está compuesto por las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral y el deslizamiento de la escápula sobre el tórax, que en su conjunto forman la cintura escapular. La totalidad de estas estructuras es la que permite la unión de la extremidad superior al tronco. Como hemos hecho anteriormente, iniciamos el examen con la inspección observando la simetría y apariencia general de la cintura escapular, incluyendo las articulaciones esternoclaviculares, las clavículas, los músculos pectorales y la forma redondeada dada por los músculos deltoideos. La movilidad del hombro está dada básicamente por la articulación glenohumeral. Por ello, solo evaluamos los movimientos de esta articulación. En esta articulación es importante destacar un grupo muscular constituido por los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Estos 4 músculos forman una unidad funcional conocida como manguito rotador, responsable de gran parte del movimiento de abducción y de los movimientos de rotación, además de dar cierta estabilidad a la articulación. Examinamos los rangos de los principales movimientos de los hombros, comparando como siempre el lado derecho con el izquierdo. Para evaluar la abducción, solicitamos al enfermo que desprenda los brazos en sentido coronal hasta llegar a la vertical. Este movimiento depende parcialmente del músculo supraespinoso y por consiguiente se produce dolor cuando está afectado el tendón de este músculo. Durante la abducción, también puede reproducirse dolor originado por la compresión de la bursa subacromial, que está ubicada entre el acromion y la cabeza humeral, que está cubierta en esa zona por el tendón del músculo supraespinoso. Para evaluar la rotación externa, pedimos al paciente que, manteniendo los brazos en línea con el tórax, ponga sus manos detrás de la nuca y luego movilice los codos hacia posterior. Para evaluar la rotación interna, solicitamos al paciente poner sus dorsos de manos en el dorso lo más cercano a la zona cervical que le sea posible. Si ponemos una mano en el hombro mientras el paciente ejecuta estos movimientos, podemos palpar crépitos, dados por lo general por alteraciones de los tendones involucrados en el movimiento. Completamos el examen palpando el tendón de la porción larga del bíceps, que se palpa fácilmente en la cara anterior del hombro como un cordón que rueda bajo los pulgares, y palpamos luego la zona subacromial. El codo tiene 3 articulaciones: la articulación húmero-ulnar, la articulación radiohumeral y la articulación radioulnar proximal. Las 3 comparten una cavidad articular. Las 2 primeras permiten al codo los movimientos de flexión y extensión, mientras la articulación radioulnar da cuenta de la pronación y supinación. De las estructuras óseas destacan los epicóndilos medial y lateral del húmero y el olecranon de la ulna. La bursa olecraniana se localiza entre el olecranon y la piel y no se pesquisa en condiciones normales. El nervio ulnar corre por dorsal entre el epicóndilo medial y el olecranon. Por anterior, el nervio mediano se ubica inmediatamente medial a la arteria braquial. Por favor, muéstranos los 2 codos. Hacemos nuestro examen como lo hemos hecho habitualmente, comparando un lado con el otro, esperando que haya simetría, que haya una alineación normal
que el varo y el valgo se mantengan dentro de lo normales, que no hayan hechos patológicos como aumentos de volumen, deformidades, signos inflamatorios. Posteriormente evaluamos los movimientos. Por favor, flecta los codos, extiende los codos. Para evaluar la pronosupinación, mantenemos el codo en 90 grados y posteriormente tomamos la mano del paciente y giramos para ver la supinación y para ver la pronación en forma pasiva. Aprovechamos esta postura para tocar el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y el olecranon de la ulna. Las articulaciones de la muñeca incluyen la articulación radiocarpal, la articulación radioulnar distal y las articulaciones intercarpales. Las articulaciones de la mano incluyen las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. Estructuras de partes blandas como tendones y vainas de tendones son especialmente importantes en la muñeca y mano. 12 tendones extensores y 9 flexores pasan a través de la muñeca para insertarse en la mano y dedos. En la mayor parte de su recorrido, estos tendones están rodeados por vainas sinoviales. Estas vainas solo se detectan en el examen en estados patológicos, como por ejemplo cuando hay inflamación. También es importante mencionar el túnel carpiano, un compartimento anatómico por palmar de la muñeca y mano proximal, por el cual discurren el nervio mediano, los 9 tendones flexores de los dedos y del pulgar y tejido sinovial. Observamos ambas manos por dorsal y palmar, fijándonos en la alineación, simetría, trofismos de la eminencia tenar e hipotenar, la musculatura intrínseca y ausencia de deformidades u otras anomalías evidentes. Evaluamos la extensión y flexión de las muñecas, solicitando al paciente flectar ambas manos hacia dorsal y palmar. Para evaluar la extensión de los dedos, solicitamos al paciente extender todos los dedos juntos, lo cual implica extender las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales simultáneamente. Para evaluar la flexión de los dedos, pedimos al paciente empuñar ambas manos. Al igual como ocurre en la extensión, con esta maniobra evaluamos simultáneamente la flexión de las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales, además del movimiento de oposición de los pulgares. Con las manos empuñadas, pedimos al paciente que realice los movimientos de pronosupinación para evaluar la articulación radioulnar distal. Seguimos nuestro examen con la palpación. Se pueden palpar fácilmente el surco radiocarpal en el dorso de la muñeca. Para ello, tomamos con las 2 manos la mano del paciente y palpamos con ambos pulgares el dorso de la muñeca. Las interlíneas de las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales se palpan con mayor facilidad con las articulaciones semiflectadas. Para palpar las metacarpofalángicas, fijamos estas articulaciones en semiflexión, manteniendo los dedos en esa posición con nuestros dedos. Esto nos permite tener libres los pulgares para palpar la interlínea articular por dorsal. Distal al nudillo y a cada lado del tendón extensor se puede sentir mejor la interlínea articular. Para palpar las interfalángicas proximales, tomamos con el índice y pulgar de nuestra mano no dominante las caras laterales de la articulación. Ponemos nuestro índice dominante por palmar y nuestro pulgar dominante por dorsal. Al aplicar una suave presión desde las caras laterales, se puede percibir en nuestros dedos dominantes un aumento de volumen desplazable en casos patológicos. Como siempre, un examen normal no debe producir dolor a la palpación. Palpamos con la misma técnica las interfalángicas distales. Completamos nuestro examen con el examen del pulgar. Palpamos la interfalángica, luego la metacarpofalángica del pulgar y finalmente examinamos el movimiento de la articulación trapecio metacarpiana, fijando con nuestra mano y pulgar no dominantes la zona proximal. El pulgar lo ponemos para ello sobre la tabaquera anatómica. Con nuestra mano dominante tomamos el pulgar y lo rotamos. Cualquier crujido o reproducción de dolor es patológica.
Finalmente, palpamos la articulación trapecio-metacarpiana. Para objetivar si existe compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, podemos realizar dos maniobras específicas. En la maniobra de Tinel se percute el ligamento transverso del carpo con un martillo de reflejos. Si existe compresión del nervio mediano, se produce una sensación de molestia o parestesia sobre los dedos primero, segundo y tercero, que son los inervados por el nervio mediano. La segunda maniobra es la maniobra de Fallen. Esta maniobra consiste en mantener la muñeca flectada en 90 grados durante al menos un minuto. En esta postura se comprime el nervio mediano cuando hay algún proceso patológico y se reproducen los síntomas de dolor y parestesias en el territorio ya mencionado. Continuamos con el examen de las extremidades inferiores. Para ello evaluamos al paciente en decúbito dorsal. Empezamos por las caderas. La articulación de la cadera se caracteriza por su fuerza, estabilidad y movilidad. Su conformación anatómica es de tipo esferoidea. En esta articulación confluyen la cavidad acetabular del hueso ilíaco y la cabeza del fémur. La cadera está rodeada por una fuerte y densa cápsula articular reforzada por tres ligamentos: el ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Iniciamos nuestra evaluación con la inspección. Observamos, como siempre, la simetría de las caderas, el trofismo de la musculatura y la ausencia de anomalías evidentes. Luego evaluamos la movilidad. Empezamos el examen rotando pasivamente la cadera derecha y luego la izquierda con las caderas extendidas. Esta maniobra, que es muy sencilla, detecta fácilmente asimetrías y dolor. Evaluamos luego cada cadera por separado. Examinamos la flexión solicitando al paciente que lleve la rodilla al pecho. La flexión normal permite que la cara anterior del muslo casi tome contacto con el tórax. Posteriormente evaluamos las rotaciones externa e interna. Con la cadera y la rodilla flectadas en 90 grados, tomamos el talón del paciente con nuestra mano. Movemos pasivamente el talón hacia lateral para examinar la rotación interna y hacia medial para examinar la rotación externa. Repetimos luego el examen con la cadera izquierda. Durante la palpación identificamos los trocánteres. Para ello tocamos las espinas ilíacas anterosuperiores con los pulgares y dirigimos los demás dedos hacia posterior, los que estarán entonces localizados sobre la zona correspondiente a los trocánteres. La rodilla involucra tres huesos: el fémur, la tibia y la patela. El compartimento tibio-femoral está formado por las curvas convexas de los cóndilos lateral y medial del fémur que articulan con los platillos cóncavos de la tibia. Entre estas estructuras se ubican los meniscos interno y externo. Los meniscos son discos fibrocartilaginosos de forma semilunar que cubren parte de los platillos tibiales y cuya función es amortiguar la carga. La patela se ubica en la parte anterior de la rodilla, incluida entre el tendón del cuádriceps y el ligamento patelar. Dos grupos de ligamentos participan en la estabilidad de la rodilla: los ligamentos colaterales, medial y lateral, y los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Los ligamentos colaterales estabilizan la rodilla en el plano coronal, los ligamentos cruzados estabilizan la rodilla en el plano sagital. Esta anatomía permite a la rodilla cargar el peso corporal, manteniendo la estabilidad durante la marcha y la bipedestación. En el examen evaluamos estos aspectos por separado. Comenzamos la evaluación de las rodillas inspeccionando la simetría general, el trofismo de los cuádriceps y la ausencia de anomalías evidentes. Luego evaluamos la movilidad. Para examinar la movilidad pedimos al paciente que flexione la rodilla. La flexión normal es indolora y permite el contacto de la porción posterior de la pierna con la cara posterior del muslo. Luego evaluamos la extensión, que debe ser completa, es decir, debe llegar a la posición de 0 grados. Después examinamos la movilidad de la rodilla izquierda. Una flexión normal lleva la cara posterior de la pierna a
Tocarse con la cara posterior del muslo y una extensión normal lleva la pierna a una extensión de 0 grados. Posteriormente palpamos la rodilla en búsqueda de crépitos durante los movimientos de flexo-extensión. Continuamos la evaluación de la rodilla con la evaluación del compartimento fémoro-patelar. Para ello realizamos la maniobra del cepillo. Tomamos entre nuestro índice y nuestro pulgar la parte superior de la rótula y la comprimimos con firmeza hacia el fémur y luego la deslizamos hacia distal. En esa maniobra no debe haber dolor ni crépitos cuando el examen es normal. La presencia de derrame articular es patológica y se puede objetivar con 2 signos. El signo del témpano, en el cual se fija la patela entre los dedos medios y pulgares, y con ambos dedos índices comprimimos con pulsos cortos la patela. La presencia de derrame se percibe como una sensación de rebote en los índices, como si la patela estuviera flotando. Este signo es útil especialmente cuando el derrame es de mayor cuantía. El otro signo es el signo de la ola. Es más útil en los derrames pequeños que no son detectables con el signo del témpano. Consiste en intentar deslizar el líquido intraarticular desde la zona medial distal hacia la zona suprapatelar con los dedos de la mano. Posteriormente, con los pulgares, comprimimos la zona debajo de la patela por el lado lateral. Cuando hay derrame, se produce un abombamiento transitorio en el sector medial. Para la rodilla izquierda, intentamos movilizar el líquido hacia la región suprapatelar con el pulgar y comprimimos con los dedos la zona subpatelar lateral, buscando el abombamiento por medial. La estabilidad de la rodilla la evaluamos con 2 signos. Para evaluar los ligamentos colaterales usamos el signo del bostezo. Para evaluar los ligamentos cruzados usamos el signo del cajón. El signo del bostezo se realiza de la siguiente manera. Con la rodilla en flexión de 30 grados, fijamos la rodilla con una mano a nivel proximal y la otra mano la colocamos en la zona contraria del tobillo. Vale decir, si fijamos la rodilla por lateral, tomamos el tobillo por medial. Luego aplicamos fuerza buscando abrir la interlínea articular medial o lateral según sea el ligamento evaluado. Cuando existe inestabilidad, se produce una apertura de la línea articular femorotibial mayor de lo normal y puede haber asimetría con el lado contralateral o dolor. El signo del cajón se realiza de la siguiente manera. La pierna debe estar angulada en 90 grados y el pie apoyado sobre la camilla. Tomamos la pierna por debajo de la rodilla con las 2 manos y ejercemos tracción hacia adelante para evaluar el ligamento cruzado anterior y hacia atrás para evaluar el ligamento cruzado posterior. En condiciones normales, la tibia se mantiene estable, sin desplazarse hacia anterior ni posterior. La indemnidad de los meniscos se evalúa con el test de McMurray. Con la rodilla flectada, palpamos la zona de la interlínea articular medial o lateral según sea el menisco que queramos evaluar. Luego se toma con la otra mano el tobillo y se realiza pasivamente un movimiento de rotación y extensión de la rodilla. Rotación externa para evaluar el menisco externo. Rotación interna para evaluar el menisco interno. La aparición de dolor o la palpación de un chasquido durante esta maniobra es sugerente de una lesión meniscal. Otra maniobra para detectar anormalidades en los meniscos es el test de Apley. El paciente debe estar en decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados. Tomamos el pie de la persona, aplicamos presión vertical y rotamos la pierna interna y externamente. La presencia de bloqueo, clic o dolor durante esta maniobra es sugerente de lesión meniscal o de cuerpos extraños intraarticulares. Posteriormente palpamos las interlíneas medial y lateral de ambas rodillas.
El tobillo está compuesto por la unión entre la tibia, la fíbula y el talo o astrágalo, y se le conoce también como articulación tibio-astragalina. Distal al tobillo se ubica la articulación subastragalina o astrágalo-calcánea, que como su nombre indica, une el astrágalo con el calcáneo. En cuanto a las estructuras óseas, es importante reconocer los maléolos, los que corresponden a la prominencia ósea del extremo distal de la tibia por medial y de la fíbula por lateral. El talón está compuesto por el hueso calcáneo. Los ligamentos que van desde cada maléolo hasta el pie son por medial el ligamento deltoidio y por lateral los ligamentos talofibular anterior, calcáneo fibular y talofibular posterior. Los puntos de apoyo del pie son el calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Entre estos tres puntos se configuran los arcos del pie: longitudinal interno, longitudinal externo y anterior. Volvemos a nuestro esquema habitual para examinar las articulaciones. Primero inspeccionamos los tobillos y los pies. Los observamos por dorsal, buscando la alineación, la falta de asimetrías, la falta de deformidades, anomalías evidentes o signos inflamatorios. Posteriormente, evaluamos los pies por plantar, en especial buscando si hay o no presencia de callosidades que pudieran dar cuenta de una mala pisada. Continuamos con el examen de la movilidad de los tobillos. Examinamos pasivamente la dorsiflexión y la flexión plantar del tobillo derecho, del tobillo izquierdo, para comparar. Este movimiento depende de la articulación tibio-astragalina. La movilidad activa de esta articulación ya ha sido parcialmente examinada durante la marcha y al hacer saltar al paciente al inicio del examen. Para observar la inversión y la eversión también lo hacemos en forma pasiva. Fijamos el tobillo y tomamos el pie por dorsal realizando la inversión y la eversión. Estos movimientos dependen de la articulación astrágalo-calcánea. Como siempre, en un examen normal, la palpación debe ser indolora. Durante la palpación identificamos el tendón aquiliano, la inserción del tendón aquiliano en el calcáneo posterior y la inserción de la fascia plantar en la zona plantar del calcáneo. Por último, examinamos las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas, pidiéndole al paciente que flexione y extienda los dedos. Además, palpamos las articulaciones metatarsofalángicas y los ortejos, en especial los ortejos mayores. Finalizaremos el capítulo de músculo esquelético puesto por los doctores Labarca y Segovia con una descripción de los hallazgos positivos y negativos encontrados durante el examen. En el caso de un paciente sin patología médica sería como sigue: marcha, ritmo y braceo normales, ausencia de asimetrías y cojera. Columna, alineación normal de la columna. Movilidad de columna cervical, torácica y lumbar conservada con ausencia de dolor a la palpación. Extremidades superiores. Inspección general, alineación normal, con simetría conservada. No se observa aumento de volumen o deformidades evidentes. Articulaciones de hombros, codos, muñecas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales, normales a la inspección, con rangos de movilidad pasiva y activa conservada, sin dolor a la palpación. Extremidades inferiores a la inspección general, con alineación normal y simetría conservada. No se observa aumento de volumen o deformidades evidentes. Articulaciones de caderas, rodillas, tobillos,
normales a la inspección, con rangos de movilidad pasiva y activa conservada. Palpación sin dolor. Pies con plantas simétricas y arcos conservados. Articulaciones de tarsos y antepiés normales con una palpación sin dolor. Con esto damos por finalizado el examen físico musculoesquelético.